La Argentina está viviendo un momento completamente diferente al que vivía hace 2 o 3 años atrás si hubiese tenido este mismo contexto internacional. ¿Por qué te digo esto? Porque la guerra, que genera un impacto directo en el petróleo, esto seguramente lo han charlado en el programa, el petróleo se va a precio, traslada a la nafta y a toda la cadena productiva, la Argentina hoy no solo tiene superávit fiscal, sino que es exportadora de energía. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, Argentina tenía déficit fiscal y a su vez era importadora de energía. O sea, los precios más altos de la energía te pegaban de partida doble. Ahora en realidad vos estás exportando a precios más altos, con lo cual te ves beneficiado con un mayor ingreso de divisas en ese sentido, pero obviamente el precio de la nafta sube a nivel mundial. O sea que eso sí nos afecta a los que le comprábamos gas a Bolivia, por ejemplo. Claro. Y ese sería el motivo por el cual, por ejemplo, en una situación, como bien vos decís, el contexto cambió. Bueno, el contexto en realidad no cambió porque también en aquel momento había guerra e incluso el país tenía sequía, pero sin embargo el dólar se disparaba y hoy el dólar está planchado. ¿Tiene algo que ver o no? Lo que cambió fue el programa económico, porque el contexto internacional te podría afectar positivo o negativamente. Lo que cambió fue las tareas que se hacen puertas adentro. Vos me preguntabas si tiene algo que ver el dólar. Bueno, en este caso yo no creo que esté tan ligado. Lo que pasa en la Argentina cuando miramos el dólar, quizá es que nos olvidamos que dentro del dólar, cuando decimos el precio del dólar, hay 2 monedas. Es por un lado lo que le está pasando al peso y por otro lado lo que le pasa al dólar como moneda en sí. El dólar en el mundo está perdiendo valor. El año pasado el dólar perdió más del 10% de su valor contra el euro. Entonces se da un contexto para la Argentina donde el peso se fortalece por política monetaria propia, es decir, no se emite dinero para financiar al tesoro, para financiar al déficit fiscal. A su vez se tiene una política mucho más controlada fiscal, como te decía, pero por otro lado también se da que tenés un mundo donde el dólar se está debilitando. Esas 2 cosas en simultáneo hacen que vos estés teniendo un tipo de cambio que se mantiene estable en el tiempo, ¿no? Un peso que está ganando valor y un dólar que lo está perdiendo. Al mismo tiempo, inflación también en Estados Unidos. Claro. Sí, la inflación en Estados Unidos viene después de la pandemia, te diría que casi sin parar, y en los últimos tiempos de Donald Trump con la embestida para Irán también tienen mucho aumento. De hecho, es todo un problema para Trump, que en estos días se juntó con el Xi Jinping de China, y ahí también para mí hay una influencia un poco de controlar lo que venía diciendo Yashi, ¿no? Cómo está bajando el costo del dólar a nivel internacional. Ahora, la actividad, que me preguntaban recién ahí en la mesa y me decían, bueno, ¿qué pasa con la actividad? La actividad, seguimos viendo que los datos nos indican que tiene forma de K, como se habla, ¿no? O sea, hay ciertos sectores que están creciendo un montón y sectores que todavía no repuntan. Sin embargo, dentro de sectores que no repuntan, que está la construcción, está la industria, son esos sectores los que más uno escucha, bueno, ¿y qué va a pasar con estos sectores en el corto plazo? Empezaron igualmente la semana pasada a presentar algunos datos positivos dentro de esos mismos sectores. ¿Por qué te digo esto? Porque toda la construcción no es lo mismo, no es un homogéneo. Hay sectores de la construcción que están creciendo un montón y otros que no, otros que están rezagados. Lo mismo pasa con la industria. Y una muy buena noticia que salió ayer para el caso de la industria, esto lo anunció el ministro de Economía Toto Caputo, tiene que ver con Exportar Simple. No sé si ya lo hablaron, pero es un programa del gobierno donde lo que salió ayer es que liberaron muchos de los techos que existían, de los topes, para la exportación de pymes. ¿Por qué te digo esto? Porque si nos importa que la industria crezca, una industria competitiva y una industria que brinda un buen bien o servicio al consumidor que lo elige, la industria que hoy crece a lo mejor está solamente atendiendo al mercado local. ¿Y por qué atiende solo el mercado local si es competitiva? Y a lo mejor esa pyme puede decir, ¿por qué no vendo en Uruguay? ¿Por qué no vendo en Chile? ¿Por qué no vendo en Brasil? Bueno, porque muchas veces el contexto, las reglas de juego del país te impiden eso. Entonces, se liberaron los topes, por ejemplo, había topes de hasta $15.000 por operación. Todos esos topes se liberaron y ahora la exportación para pymes y emprendedores es mucho mejor. O se liberó hacia arriba. ¿No hay tope? No hay tope directamente. No hay más tope. No hay más tope. O sea, cualquier pyme puede vender afuera, a cualquier país. Sí. Esto es desde ayer. Sí, esto lo anunció ayer el ministro de Economía Toto Caputo. No sé si está implementado ya en este momento, pero se estará implementando en esta semana, porque ayer lo anunció Toto Caputo y hoy lo anunció el Ministerio de Economía. Claro, bueno, eso también depende de las reglas de cada país, ¿no? No te veo tan convencida, No, estoy pensando de cómo salir al mercado también exterior para competir con el resto de los productos, ¿no? A nivel internacional. Pero sí me estoy imaginando, de hecho estaba pensando, mientras vos me lo decís, por ahí una agrupación de pequeñas pymes que pueden hacer fuerza y no sé, venderle a Uruguay algo, ¿no? De indumentaria, pensando un poco en esto, porque uno va a Paraguay, por ejemplo, las grandes marcas de acá, las que salen carísimas, están. De hecho, yo he comprado en Paraguay más barato que acá en Palermo. Claro. La misma marca argentina. Sí, una marca de acá, una del shopping. Sí, la del shopping cara. Pero digo, los pequeños comerciantes, los de textil, que en general hacen buena mercadería y son competitivos, el problema que tienen acá es que salir al mercado los tapan de impuestos. Ahí, si se abre lo que dice Yashi de empezar a exportar,
bueno, habría que ver las condiciones para poder salir al mercado y competir con lo local. Claro. Sí, a ver, como dato es positivo. Es una alternativa positivo. Nueva, distinta también, con una posibilidad que por supuesto puede dar resultados mejores a los que viene dando la industria. Ahora, digo, si me permitís, perdón, sumo una cosita cortita ahí a eso que decían. No solo competir es por precio. Puede pasar que a lo mejor una pyme esté ofreciendo algún producto que no es el más barato del mercado, pero tiene un diseño espectacular o una calidad espectacular. Entonces no es que necesariamente tenés que ser el más barato, tenés que ser el que el mercado elige, el que el consumidor te elige y te avala. Entonces, también eso pasa en cualquier mercado. Con cualquier mercado me refiero a cualquier profesión. Sí, claro. Si uno está trabajando de algo es porque alguien nos está validando. De hecho, en este momento estamos en el streaming porque hay audiencia del otro lado que nos elige a vernos. Claro. Entonces, esto también pasa con la pyme, que es, a lo mejor, vos sos re competitivo en Argentina. ¿Por qué te pones ese techo? Vendele a Uruguay, vendele a Paraguay, vendele a Brasil. ¿Por qué no? Y esto ahora, es algo que aquella pyme que se lo quiera plantear, hoy ya lo puede hacer. Sí. Claro, digo, bueno, lo que pasa es que las pymes están muy ahogadas por otras cosas. Esto nos responde también a la contracción del mercado interno, porque cuando miramos, como vos bien decís, el número de inflación, todo lo que tiene que ver con esparcimiento, con entretenimiento, con restaurantes, digo, todo eso tiene menos inflación en relación al número redondo, porque lo que no hay es consumo. Claro, lo que yo le decía, el enfriamiento de la economía, sí es lo que hace también. Claro, si no tenés mercado interno, si tu mercado interno se está achicando, lo mínimo que puedes hacer es dejar que la gente intente venderse al otro público. Claro. Es un punto esto de la gastronomía, ¿no? Como no necesariamente. Sí. No, contesta ya allí, contesta ahí y yo después te sumo algo, a lo mismo de no necesariamente, porque si no estaríamos hablando de que, por ejemplo, en momentos de altísima inflación, el consumo estaba volando y el país era espectacular. O sea, no es que el consumo va de la mano con la inflación necesariamente. Lo que sí es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, el consumo que no está volando o que es menor que hasta hace unos años es el consumo masivo. ¿Por qué? Porque ya no estamos pensando, y me imagino les pasará a ustedes y le pasará a la audiencia, ya no estamos con la mentalidad de me estoqueo. No es que yo cobro a principio de mes y salgo corriendo al supermercado y me compro 2 o 3, 4 paquetes de yerba o lo que sea importante para mí, porque sé que en 4 semanas cuando vuelva a cobrar ese precio es más alto. Claro, esa modalidad es la que tranquilidad que empezamos a tener un poco. Viviendo durante años. Claro, eso es menos consumo masivo, pero es más, empezamos a pensar más en consumo de bien durable. Ese consumo que a lo mejor pienso, podré pensar en, eventualmente, no sé, no solo te digo cambiar el auto, sino un electrodoméstico de tu casa. La venta de electrodomésticos está volando y los precios están cayendo. Los precios de electrodomésticos están cayendo. Justamente cada vez están más bajos, es verdad. ¿Cuáles son los fundamentos para que la actividad crezca? ¿Qué es lo que está en la mente del presidente para pensar en la actividad en los próximos meses? Y el punto clave donde él se dirigió es al crédito y a la inversión. Algo que, si uno piensa en el mundo y piensa en los países que generan riqueza, no sorprende. Uno diría, chocolate por la noticia, la inversión es lo que genera crecimiento. O sea, eso como prioridad, crédito e inversión. Que también el tema es que la Argentina eso no pasaba. Pero ¿cuál es el fomento? Si vos tenés un mercado que sea chica, digo yo, ¿a quién se le ocurre poner un negocio de qué si hay cada vez menos consumo? No, bueno, pero también el comportamiento del consumo. Porque el crédito está creciendo. Claro, el crédito está creciendo. Claro, pero ¿para qué? Por eso te digo, ¿para generar qué tipo de emprendimiento? ¿Crédito para qué? No, el crédito puede ser hipotecario, que hasta hace 3 años no lo tenías, puede ser un crédito personal, puede ser un crédito para un emprendedor. De créditos personales. Para lo que vos lo quieras tomar. Se publicó un informe de todo lo que se preguntan, que las deudas familiares, hablando de créditos personales, se cuadruplicaron los créditos irrecuperables. Ya supera el 10% de la cartera no bancaria. No es un problema de nuestro país, no somos originales. En Brasil pasó lo mismo, con la diferencia de que Lula está hablando y trabajando sobre una medida para ayudar a las familias que se endeudaron. Está perdiendo en las encuestas por eso. Lo que vos quieras. No, bueno, pero no pongamos todo, digamos todo. Digo. Claro. Bueno, o sea, Lula todo bien con su programa, pero se presenta a elecciones. También está perdiendo las encuestas, podría hacer lo mismo. Y justamente ahora está intentando ver cómo remontar. Bueno, que remonte Milei y que ayude a las familias también, que se endeudan. Obvio, vos me hablas del acceso al crédito y los créditos personales. Estamos en un problema con los créditos personales, nuestro país. ¿Sabés dónde no hay mora? ¿Dónde? Donde no hay crédito. O sea, en la Argentina sí, empieza a haber mora, pero es que empieza a haber crédito. Y la solución para la mora, que es algo que obviamente es un problema, no solo para la familia que la tiene, sino para el sistema, la solución para eso es que las tasas de interés empiecen a bajar. Porque tasas de interés más altas te generan un problema sistémico, ¿no? O sobre todo tasas volátiles o muy altas. Te generan un problema sistémico. Es el problema que tiene la gente que ya se endeudó, que se endeudó con tasas altísimas. Claro. Totalmente, ya se endeudaron. Estamos acostumbrados.
¿sabés qué pasa? Estábamos acostumbrados, imagínate, nuestro chip en nuestra cabeza, y esto no lo digo solo por decir el gobierno anterior, esto pasó en la Argentina por muchos años, vida, claro, a un chip donde vos decías, me endeudo, total la última cuota, es medio como que paga Dios, ¿no? La última cuota se licúa, va a haber inflación y se licúa. Ahora, ¿qué pasa? Te cambió el modelo donde, como vos tenés una inflación a la baja, si vos te estás endeudando y no haces un buen análisis financiero, vos tenés un problema financiero a la hora de pagarlo. Eso también es parte de la mora. Son varias cosas. Por un lado, reapareció el crédito, no había mora porque no había crédito. Entonces, sí, muerto el perro se acabó la rabia, dice el dicho también, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, hay un punto que es ese, y hay otro punto también que es educación financiera. Lo que nos dicen las estadísticas hoy es que hay un 30% de pobreza. Si yo te lo digo de forma aislada, es un montón. Es un 30% de gente que no llega a fin de mes. Es dramático, nadie puede celebrar eso y todo dato de pobreza es un dato doloroso. Ahora, también lo que nos dice es que la pobreza bajó aproximadamente 20 puntos en los últimos meses. Entonces, las dos fotos son una realidad. Hay un 30% de gente que no llega a fin de mes, pero hasta hace un año atrás era un 50% de gente la que no llegaba a fin de mes. A mí me parece, para celebrar que el 30% de la gente esté bajo la línea de pobreza, no, en absoluto. Ojalá en algún momento sea el cero. No quiero pobreza en la Argentina. Pero lo que sí es importante es ver la tendencia, qué está pasando. Y la principal variable para solucionar ese tema, que es horrible, es la baja de la inflación. Obviamente, además la actividad, además el empleo, además el salario real, hay un montón de cosas. Pero lo más importante es la inflación. Porque la inflación es lo que nos empobrece a todos de forma silenciosa. Casi que no nos damos cuenta y cada año somos más pobres que el año anterior. Bueno, la desocupación también. Obviamente, sí, hay un montón de variables. Sí, inversión, sí, son consumo, ahora, hay un montón. Todo lo que te escucho yo a vos decir, pienso, ¿no? Digo, pensemos un poquito. Este es el primer mes después de 10 meses que baja la inflación, ¿no? Está celebrando todo el gobierno, políticamente están contentos con el dato. Ahora, ¿cómo hacemos para realmente poder tener un trazado, Yashi, si de acá a diciembre se va a mantener o ir a la baja, claro, o por lo menos igual, o un poquito más bajo? ¿Y qué va a pasar también en proyecciones, que me imagino que en economía trabajan, en un año electoral, donde de por sí, estable o no estable, la gente que tiene un manguito se va a ir a resguardar al dólar? Porque siempre, históricamente, es así. Porque estamos acostumbrados y chipeados de esa manera, porque por eso hablábamos y hablábamos justamente de la educación financiera. Digo, hoy hasta cambió la manera de ahorrar, si te pones a pensar, porque digo, ya si ni en el dólar se puede confiar, porque además, no es que no se puede confiar en el sentido de que ya no es negocio, a eso voy, porque claramente... Bueno, aparecieron las cripto, las intermediaciones. Bueno, pero hay que tener conocimiento, a eso voy. Tenés que tener conocimiento. Digo, ¿para cuándo la educación financiera en los colegios? Ahora, yo desde que nací... Hacete diputada, proponé hacer una propuesta ¿no? No, diputada no. Yo diputada no, pero te banco con la educación financiera. Sí. Te banco mucho ahí. Mirá, yo hago lo posible por aportar mi granito de arena desde mis redes sociales y demás, y sé que hay mucha gente trabajando en esto. ¿Cuál es tu red social? La educación financiera. Yo la acabo de seguir. ¿Cómo? ¿Cuál es tu red social? Yashi Morales OK. Yashi Morales OK, listo, perfecto. Ahí vos te das un montón de consejos. Ahí hablo constantemente, es más, antes de entrar acá con ustedes estaba grabando una serie de videos que decía esto. Estoy convencida que la mayoría de los argentinos no sabe cómo organizar su plata. Y tenemos un problema ahí. Obviamente, después puedo tener un problema de ingresos o puedo tener un problema de gastos. Es decir, puedo tener un problema de que gano poco. O puedo tener un problema de que gasto un montón. Hay gente que gana muchísima plata y que está endeudada. Entonces ahí tu problema no era que ganabas poco, tu problema era que no te sabes organizar. Y también hay gente que gana muy poco y sin embargo hace un esfuerzo inmenso y un poquito ahorra. Entonces, vos haces el dibujo de cómo se divide la sociedad argentina. Una pirámide, no tengo acá, lo googleo. No, pero te entiendo. Lo tengo ¿Cómo no te vas a saber organizar si la gente sobrevive y no se cae de la clase media con 2 palos? Es un milagro. Mirá, estoy de acuerdo, pasan ahí varias cosas. Por un lado, yo estoy convencida que el resultado de eso son décadas de malas políticas públicas que nos empobrecieron a todos los argentinos. Sí. Por empezar, el principal es la inflación. Después podemos hablar de corrupción. Yo te hablo de la foto de hoy, no te estoy hablando de la foto del Está bien, pero la foto de hoy no nació ayer. Vos me vas a decir que había una hoja en blanco. No sé, a lo mejor también perdón. Solucionan 4 años, sí te puedo decir que el nivel de ingreso con el nivel de gasto no era este. Sí, te lo puedo decir, tranquilamente, pero no encuentro la pirámide. Bueno, hay muchísima gente que estaba mejor con el modelo anterior. Yo eso lo entiendo y lo comparto. Cuando te pones a analizar quiénes estaban mejor con el gobierno anterior, te digo varios casos. Muchos de los que estaban mejor eran gente que tenía algún tipo de convenio, pensemos honesto, con el Estado. Ni siquiera te hablo de ninguna corrupción. Convenio honesto con el Estado. Protección estatal. También, esa gente estaba mejor y obviamente hoy está con el grito al cielo. Públicos. Otra gente que estaba mejor. No, y las otra gente que estaba mejor. No necesariamente empleados públicos, empresas.
empresas que tienen negocio con el Estado. Otra gente que estaba mejor es esa gente que era millonaria en dólares, tenía un montón de dólares. Conocemos algunos mediáticos que tienen muchos dólares. Bien. Eso no tiene ningún problema. Ni y hoy, que ni lo no, tenían porque tampoco. ¿qué pasaba? Vivían con $200 al mes, eran Gardel. ¿A costa de qué? De un país empobrecido. Claro. Entonces, obviamente que esa gente que tenía un montón de dólares y los cambió y decía, con $1.000, pero con $1.000 me alquilo un departamento espectacular en Puerto Madero y salgo siempre a comer afuera, bueno, hoy no te alcanza con esos $1.000. Hoy, ¿quién está mejor? El tipo que cobrando su salario en pesos, a cuando los convierta a dólares, tiene más dólares. Hasta la pirámide de la que estamos hablando. Sí. Ser rico es barato. Ahí lo tenés. Ahí ¿Por qué? Porque para ser rico vos tenés que ganar arriba de 3 palos 800. Decime, por favor, lo que nosotros imaginamos como un rico, ¿no? Que es el señor del Tesla, sí. Un tipo que, no sé, la gente que vive acá en Barrio Parque. Pensemos, digo, no sé, en gente rica, lo que a uno le hace la fantasía de lo que es ser rico, viviendo una vida de millonario con 4 palos por mes. No, entonces cuando vos ves la parte gorda 40, de la pirámide, ahora que tenemos la imagen y se ve, porque si no parezco una loca hablando de la parte gorda de la pirámide, vos ves que el salario de la parte gorda es de un palo 300. 350, ¿no? Es lo mismo, porque con 50 no te va a cambiar. Un palo 350 a 3 palos 800. Son $970. En esa parte, sí. A ver, sí. ¿Por qué te digo que a mí no me interesa el cambio a dólares? No es que no me interese. Es que vos no lo comparás en dólares con otros países. Vos lo comparás con los precios de tu país. ¿Qué capacidad de compra tiene tu salario en tu país? ¿Está claro? No, si son más dólares, ¿qué pasó con el salario real? Yo también. ¿Qué pasó con el salario real desde que asumió Milei? Esto te digo, que para ser, no para ser rico, esto, pero te lo cuento. ¿Qué pasa? Para que te consideres el salario rico, real, desde que asume Milei, está un 18% abajo para el sector público, y acá a mí nunca me van a encontrar discutiendo que el empleado público, sobre todo el legislador, el diputado, el senador, o sea, los electivos, ahí yo no me voy a poner a defender ningún tipo de sueldo del salario público, o sea, ahí no me van a encontrar. Pero digo, el sector público pierde un 18% en términos reales, el salario del sector público. Después tenés el formal, que desde que asume Milei hasta hoy está prácticamente empatado. ¿Por qué te digo empatado? Porque, para serte honesta intelectualmente, tenés un 1% arriba una medición y un 1% abajo otra medición, que es el CIPA, es uno de los estudios, los dos los hace el INDEC, y el otro es el índice de salarios. Y el sector privado no registrado, el informal, está creciendo un 20% en términos reales. Ahora, ¿qué pasa ahí? Este gobierno lo que dice, la visión que tiene es, mirá, si el sector informal es el que está creciendo en salarios, es porque el formal está tan protegido que no solo no crecen ahí los empleos, sino que tampoco se contrata a la gente. ¿Cómo hago para que crezca el formal? Claro, bueno, paso una reforma laboral. ¿Qué se encuentra el gobierno cuando pasa una reforma laboral? Se encuentra el no de la oposición en un montón de artículos. Entonces es como, está el grito en el cielo en un montón de quejas, pero cuando se proponen soluciones también se dice acá no. Claro. Entonces, no sé esa es tu conclusión. Están esperando. A ver, no pasó en ningún lugar del mundo. No pasó en ningún lugar del mundo que la flexibilización laboral generara puestos de trabajo en blanco. Punto. A mí lo que sí me parece un sinsentido es probar cosas que ya se hicieron y que demostraron ser un fracaso. En la Argentina, todas estas recetas que yo recién estaba escuchando de impuestos, no sé qué, se probaron, y la flexibilidad del mercado laboral, no se probó que por ejemplo... Perdón, estaba hablando y no te escuché, perdón, decime. El impuesto a la vivienda ociosa no se probó. Estás hablando de la reforma laboral, no mezcle los temas. No, dijo cosas que se probaron. Perdón. Claro, bueno, igualmente podés testearlo, o sea, lo podés ir a buscar en la historia dónde se probó y dónde funcionó, y después también, si querés, podés votar al que te propone eso y ver cómo nos va. Yo creo que esos proyectos ya los votamos y ya fracasaron. A lo mejor no coincidía, entonces claramente votaremos distinto y no pasa nada. Pero lo que quiero decir es que, por suerte, la historia nos demuestra cuáles son las recetas que funcionan para generar riqueza y a la totalidad del país, no solo a unos pocos, no solo los que se entongan con el Estado, para generar riqueza y para que un país crezca, está demostrado en la historia. Y la flexibilidad laboral, el caso típico que se lo dijo por si tiene ganas de ir a mirarlo, si no puede ignorarme y no pasa nada, pero para la audiencia, el caso de la flexibilidad laboral típico de éxito fue Estados Unidos. Cuando empieza la pandemia, se disparan los seguros de desempleo porque echaron a un montón de gente. ¿Por qué? Porque era fácil de echar. Y uno podría decir, qué guachada, Estados Unidos tiene una legislación donde te echan fácil. Pero ¿sabes qué pasó? 6 meses después, toda esa gente no solo estaba contratada, sino que el empleo había crecido aún más. Argentina todavía está luchando con un desempleo que no crece hace 15 años. Estados Unidos, siendo el país que tiene mayor flexibilidad laboral, como te echan, te contratan y desempleo prácticamente no tienen. Ahí hay un caso, después, bueno, podemos estudiar muchos otros más, pero ese para
mencionarlo. Bueno, Yashi, escucha, te propongo que vengas un día al piso, un día que puedas. Me encanta, así no hablemos con delay, porque yo acá como que me piso. No, sos muy grosa, aparte me encanta lo que haces, sos muy clara, bastante se entiende, además está buenísimo. Y tal vez me gustaría un día que puedas, obviamente dentro de tu tiempo y de tu agenda, algunos tips así para aprender, educación financiera, para aprender, dónde ahorramos, cómo hacemos. Dale. Total, la educación financiera es para todos. No tiene ideología, nunca sos demasiado joven, nunca sos demasiado grande para pensar en tu futuro, en tu jubilación, en invertir. Y es realmente para todos. O sea, no hay peronista, libertario, derecha, izquierda acá. Esto es educación y nos sirve, son herramientas que nos sirven a todos. Así que obvio, con todo gusto y gracias por la invitación. Gracias, Yashi. Gracias, Yashi. Bueno, Yashi Morales pasó por acá. Se la bancó toda. Divina. Todo lo disparo.